¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Emerson Zárate de Requinto Anido de acá de la ciudad del Cusco. En esta oportunidad vamos a ver un punto que estaban consultándome los amigos del WhatsApp, los amigos en el Facebook, que era cómo bordonear, ¿no? Cómo hacer este bordón. Entonces lo vamos a hacer en pasos sencillos, ¿ya? Bueno, para este bordoneo voy a dar un ejemplo, ya sería, digamos, una melodía. Listo. Como te habrás dado cuenta, estamos tocando lo que es la sexta y la quinta cuerda. Listo, ya. El primer ejercicio que te voy a pedir que hagas va a ser este. Tocar sexta cuerda con la primera cuerda, luego quinta cuerda con la primera cuerda, ¿ya? Sexta cuerda, primera cuerda, quinta cuerda, primera cuerda, tocas. Listo. Ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que quiero que hagas es agarres sexta cuerda con la primera cuerda, jalas al mismo tiempo ambas cuerdas y tocas la primera cuerda. A ver, de nuevo. Sexta y primera al mismo tiempo y tocas la primera cuerda. Luego quinta y primera al mismo tiempo y tocas la primera cuerda. Ya, ambas cuerdas y una cuerda. Realiza estos ejercicios que te estoy dejando y ya verás que con el transcurso del tiempo vas a poder mejorar en lo que es el bordoneo. El bordoneo te va a ayudar a llevar el compás en las canciones, va a ayudarte a que vayas en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, si deseas más clases, si deseas adquirir, tenemos nuevos paquetes, un curso básico desde cero, un curso intermedio, avanzado y un requinto plus. También para los amantes de la segunda guitarra, para los que quieren acompañar al requinto, también nos pueden escribir, tenemos cursos para ustedes. Bueno, con ustedes estuvo Emerson Zárate, se despide hasta otro nuevo video y pues dejen sus consultas en los comentarios, visiten nuestro canal de YouTube Requinto Andino, nuestra página de Facebook Requinto Andino, nuestro grupo de Facebook Clases de Requinto y por último visítenme en Facebook como Emerson Zárate Quispe. Hasta la próxima.